Hoy vamos a preparar unos deliciosos tamales de pollo en salsa verde. Sigue viendo el video para que veas la receta. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocina con Hilda Alejandra. Vamos a poner agua a hervir, agregar 2 o 3 pechugas de pollo. Con 2 pechugas puedes llegar a hacer hasta 40 tamales, con 3, 50. Vamos a agregar un cuarto de cebolla, 2 ajos y un poquito de sal. Y en otra olla con agua hirviendo vamos a poner tomatito verde. Yo puse como unos 15. Si te gusta que esté un poquito picoso le puedes agregar chile. Yo en esta ocasión no se lo voy a poner porque aquí en la casa no todos comen picante. Así que solamente ponemos el tomatito verde, le agregamos unos 2 ajos y un cuartito de cebolla. Y un poquito antes de que vayamos a sacar los tomates, agregamos medio manojo de cilantro. Es nada más para que se cosa un poquito. Ahorita ya comenzamos a sacar los tomatitos verdes y luego ya sacamos el cilantro. Así que comenzamos a sacar los tomatitos verdes, los pasamos a un plato porque los vamos a llevar a licuar. Ya tenemos aquí todo listo y lo vamos a pasar ahorita a la licuadora. Solo antes, con un coladorcito, le vamos a quitar esta espumita que es como la sangre que suelta el pollo. Siempre se la trato de quitar. Ahora sí, vamos a pasar todo a la licuadora para hacer la salsa verde. Y licuamos. Te recuerdo que los ingredientes escritos siempre están al final del video. Y así es la consistencia, así es como debe de quedar la salsa. Salen como 5 tazas de la salsa verde. El pollo ya está listo, ya lo deshebramos. Ahora le vamos a agregar un poquito de salsa para que tenga sabor. Lo sazonamos con sal al gusto. Y revolvemos. Hay que agregarle suficiente salsa para que el pollo quede con mucho sabor. Después de ponerle la salsa al pollo, todavía nos quedan como 4 tazas y media. Y vamos a utilizar esta maseca de tamal, que es con la que vamos a hacer la masa. Estas son las hojas de tamal. Sacamos todas las hojas de la bolsa y las vamos a llevar a remojar en agua. Hay que irlas despegando para que todas se mojen en el agua y así quedan más suaves. Y en un tazón grande de plástico o en un topper vamos a agregar 4 tazas de la maseca. Le ponemos 2 cucharadas de polvo para hornear. También le ponemos 2 cucharadas de sal. Y obvio, con las manos bien limpias comenzamos a revolver. Ahora vienen los líquidos. Comenzamos a preparar la masa con 2/3 de taza de aceite vegetal. Y vamos a comenzar con las manos a revolver para ir amasando la masa. Y de nuevo agregamos 2/3 de taza más de aceite. Como puedes ver, la preparación de estos tamales es con aceite vegetal y no con manteca. Seguimos mezclando porque queremos formar una masa. Hay que humedecer más la masa, pero también hay que darle sabor, así que le vamos a agregar 1 taza de la salsa verde.
y seguimos amasando. De donde cocimos el pollo vamos a necesitar ahorita una taza de caldo de pollo y se lo vamos a agregar a la masa. Necesita estar todavía más húmeda. Así es como se va trabajando la masa. No te preocupes si no llevas bien las cuentas de cuántas tazas de salsa o de caldo de pollo. Al final, recuerda que siempre te pongo la lista de los ingredientes y la cantidad. Le ponemos un cuarto más de taza de caldo de pollo. Si ves que la masa se sigue partiendo y no pega bien, es porque le falta más líquido, así que le vamos a agregar un cuarto más de taza de caldo de pollo. Al momento llevamos una taza y media de caldo de pollo y una taza de salsa verde. Lo que tenemos que ver es la consistencia. Cuando ya la masa pegue es que ya está lista. Si crees que le falta, entonces le agregas un poquito más de salsa o de caldo. Ahora vamos a hacer la prueba que hace mi mamá para ver si ya está la masa lista. Agarra un poquito y la pega en la mano, y si se queda pegada quiere decir que ya va a pegar en la hoja de tamal. Vamos a agarrar la hoja de tamal y el pedazo que está más grueso es el que queda por fuera y el más lisito va por dentro. Así que agarramos la masa con una palita y, como se dice, le damos una embarrada de esta forma. Y le ponemos el pollo deshebrado con salsa en la parte en medio. Cerramos y doblamos. De nuevo, tomamos la hoja de tamal por la parte lisita, le ponemos la masa y embarramos. Lo más fácil es así, con una espátula. Le ponemos el pollo deshebrado por la parte en medio. Cerramos y doblamos. Y así, de la misma forma, vamos a ir preparando todos los tamales. Yo tengo muchos recuerdos. Cuando estaba chiquita, en casa de mi abuelita hacían tamales y me ponían a embarrar a mí las hojas de tamal. No sé si lo hacía bien o mal, pero era algo que me entretenía y me gustaba. Así que es algo que puedes hacer tú con tus hijos, nietos o sobrinos que te ayuden a hacer estos ricos tamalitos. Ya estamos casi terminando, listos para meterlos a la olla. Levantamos como esta coladera de la olla y le vamos a agregar agua hirviendo. La ponemos de nuevo y sobre de ella vamos a poner hojas de tamal, de esta forma. Luego ponemos un platito en medio, este es un plato de barro boca abajo, para ir acomodando los tamales hacia arriba. Eso es para que a la hora del cocimiento no se vaya a salir la masa. Como puedes ver, la parte doblada está por la parte de abajo y la parte que queda abierta queda hacia arriba. Así que todos los tamales se van acomodando de esta forma, formando como una estrella. Y aprovecho para recordarte que si no te has suscrito al canal, te suscribas, actives la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los avisos de las nuevas recetas. Y ya que están todos acomodados, volvemos a tapar con hojas de tamal. Y luego lo cubrimos todo con un secador. Tapamos y lo dejamos en la estufa a fuego medio alto por 1 hora. Después hay que dejar reposar por 30 minutos. Luego ya abres y ya los tamales están listísimos. Así que es 1 hora cociéndose en la lumbre, apagas, media hora reposando y ahora sí el tamal, ve qué rico, ya está listo. Así que vamos a abrir para ver qué tal salió.
suavecitos, sin tanta masa y bien rellenitos de pollo. Así que vamos a probar a ver qué tal. Y los puedes acompañar de unos frijolitos refritos y una rica salsita verde con aguacate y quedan deliciosos. Y así es como los hace mi mamá. No somos expertas, pero te puedo decir que quedan súper ricos. Así que aquí te paso la lista de los ingredientes para que tú también los prepares y los disfrutes tanto como nosotros. Si te gustó este video, no olvides darme un like, déjame tu comentario si tienes alguna duda y comparte. Y aquí te dejo 2 deliciosas recetas que sé que te van a encantar. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye.